Muy buenos días a todos. Enseguida vamos a comenzar. Eh, Había preparado un documento en 3D como el que normalmente sé mostrarles. Eh, bueno, no sé si por la actualización automática que se dio en mi computadora anoche, que de un rato a otro empezó a actualizarse a cierta hora. Es que no lo pudo guardar al parecer el documento en RAM. Y bueno, no me había percatado porque recién hoy día en la mañana terminó de actualizar y no pude recuperar el documento, entonces tampoco me tenía el tiempo para poder volver a elaborarlo. Me percaté muy tarde también, entonces lo que voy a hacer es compartirles un PDF que es en base al cual yo he resuelto obviamente de la mejor forma el ejercicio encofrado de losa para que así ustedes puedan tener un buen material gráfico. Ya enseguida les voy a empezar a compartir. Estoy descargando el PDF que acabo de escanear ya.
Bueno, comenzamos entonces. Ahí está en el gráfico que representa lo que es un encofrado del bajo losa. Podemos ver que tiene un nivel hasta arriba de 3,3 metros, que es la parte superior a la que se encuentra la losa. Por debajo de ella hay un tablero, como pueden ver, de 1 pulgada. El tablero, el cual se asienta sobre las viguetas, las cuales se asientan sobre las vigas. Y aquí pueden ver que en esa dirección, paralela a la viga, hay un espaciamiento de puntal que nos hace referencia como si fuera el espaciamiento de puntal en X, ¿no? Entonces, la dirección paralela al eje de las vigas es la dirección X y la dirección paralela a la dirección de las viguetas es el eje Z, ¿no? Y los datos que nos da es una losa llena H21, un canto útil o alto de la viga de la losa es de 13 centímetros, viguetas de 2 pulgadas por 3, viga de 2 pulgadas por 4, puntal de 4 pulgadas, una sobrecarga de 200 kilopondios por metro cuadrado. Y aquí están las incógnitas que, bueno, básicamente no las conocemos. Aquí ya están colocados sus valores, pero vamos a ver si es que hay alguna variación, corrigiendo si hay errores, ¿no? Vemos que el peso propio de la losa llena está en una carga superficial, entonces lo vamos a determinar. Además del espaciamiento de vigueta en centímetros, el espaciamiento de viga en centímetros, el espaciamiento del puntal en centímetros, en X y en Z. ¿Ya? Ahora un detalle. Antes de empezar a hacer el análisis para todos los elementos, tenemos que recordar que cuando analizamos un elemento, cuando queremos dimensionar un elemento, tenemos que ver los apoyos que están por debajo de él. Es decir, si nosotros controlamos el tablero, queremos determinar si es que el tablero no soporta los pesos que vienen encima de él, entonces vemos que por debajo de él el apoyo que hay son las viguetas. Si queremos analizar las viguetas, tenemos que ver qué elemento está por debajo de él, que sería la viga. Y si quiero determinar el control a las vigas, entonces tengo que ver qué elemento está por debajo de él, que en este caso sería el puntal. ¿Está bien? Entonces, con ese desarrollo, con ese marco de análisis que hemos planteado, es que vamos a empezar a analizar. ¿Ya? Vamos a hacer la verificación del puntal, en este caso, una P admisible y una P normal, que es la P real a la que está sometida la losa. Bien, entonces empecemos. El peso propio de la losa. Fíjense acá, el peso propio de la losa va a ser igual a esto aquí, que va a ser un peso de carga muerta más un peso de carga viva. ¿Ya? El peso de la carga muerta va a ser igual al peso, a la presión vertical, ¿ya? Que sería igual al peso específico del hormigón armado por la altura de la losa, que en este caso es 2.400 kilogramos por metro cúbico por 0,13, que nos daría 312 kilopondios por metro cuadrado y un peso, una presión de carga viva de 200, ¿no? Esta carga muerta va a ser la de la losa y los 200 de la carga viva. En este caso, esa sumatoria de ambas cargas se multiplica por un impacto de vibración, como pueden ver acá, que es el 1,25. Entonces, 312 más 200 por 1,25 me da 640. Por favor, vayan haciendo el seguimiento con su calculadora, ¿ya? Me da 640. Ahora, para que nosotros vamos dimensionando o viendo los controles para los elementos, empezamos controlando el espaciamiento de la vigueta, ¿no? El cual quiere decir que estamos dimensionando o controlando el elemento que está por encima, que en este caso sería el tablero, ¿no? Aquí están las viguetas, miren, lo voy a acercar. Ahí está el espaciamiento de vigueta, que el cual no sabemos cuánto es su valor, y tomamos un ancho unitario de 1 metro, o sea, un
un metro de análisis, ¿no? Un metro ahí, en esa dirección, perpendicular a la dirección de las viguetas. Y sabemos que la presión es de 640. Para el espaciamiento de viguetas se adopta un ancho unitario. Y podemos ver acá que al multiplicar por un ancho unitario, la carga se vuelve distribuida. Ya no es una carga superficial. Entonces, acabo de convertir esta carga superficial en una distribuida que más o menos estaría de esta forma, ¿no? Así, así, ahí. De esta manera. Por ancho unitario de análisis. Ya, yo creo que se entiende la idea. Ahora sí, ya sabemos cuál es el esquema estructural que presenta el tablero y directamente hacemos el cálculo o el control por deformación para este elemento que sería el tablero. ¿Ya? Entonces podemos ver acá que la deformación admisible para hormigón rústico habíamos dicho que es L sobre 350, que sería el caso de las losas. Entonces hacemos la relación. Deformación real tiene que ser menor o igual a la admisible. Y la ecuación que predomina, en este caso por ser tramos continuos, es 3 sobre 384 por 6,4, que vendría a ser el valor de la carga en kilopondios por centímetro, por el espaciamiento de viguetas elevado a la cuarta, sobre 75.000 por 100 por 2,54 elevado al cubo, dividido entre 2. Esta es la base de 100. Aquí tenemos el tablero. Nuestro ancho, nuestra base de análisis es igual a 100 centímetros. Y su espesor o altura del elemento va a ser igual a 0,0254 metros, ¿no? Bueno, lo vamos a colocar en centímetros, porque esa es la unidad en la que estamos trabajando. Ahí está. Y al hacer la relación, donde despejamos el espaciamiento de las viguetas, que es la incógnita, obtenemos esto de aquí. Verifiquen, por favor, si es eso. Muy bien, me indican que sí sale eso. Son 80 centímetros redondeando, ya que obviamente sabemos que no podemos utilizar medidas de 83,65, no son múltiplos a los que normalmente estamos acostumbrados a hacer las mediciones. Entonces, para efecto de construcción, para facilitar un poco el trabajo al que va a hacer el montaje de este encofrado, es que nosotros utilizamos valores redondeados. En este caso, redondeamos al menor, porque si nosotros redondeamos al mayor, podrían estar fallando nuestra deformación, porque está igualado a esta longitud máxima, y si le damos mayor, entonces sobrepasa. No va a cumplir esta relación de acá. Le va a salir mayor este lado y menor este lado. Bien, entonces, ¿alguna duda con respecto a este análisis o los gráficos quizá? Disculpa, ese 2,54 centímetros es dato. Claro, el tablero es de 1 pulgada de espesor, ¿no ves? El tablero, Ah, ya, ya. ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bien, pasemos a la siguiente página. Para el caso del espaciamiento de vigueta, fíjense, ahora vamos a controlar la vigueta.
O sea, ya las dimensiones están dadas. La vigueta es de 2 pulgadas por 3. Entonces tenemos que ver el elemento que está por debajo, que sería la viga, y colocarla a un espaciamiento el cual me permita que la vigueta no falle por el control de deformación, que es el que predomina en nuestros análisis. Entonces, fíjense, las viguetas ya tienen un espaciamiento, ¿no es cierto? Miren, de eje a eje ya tienen un espaciamiento que lo acabamos de determinar. Y su línea que está sometida a flexión vendría a ser esta línea, la cual se apoya sobre estas vigas. O sea, estos representan apoyos para la vigueta, ¿no? Entonces va a haber una carga distribuida sobre la vigueta que nosotros vamos a someterla para poder calcular esta longitud de espaciamiento entre sus apoyos. Como pueden ver, el espaciamiento de vigueta lo hemos adoptado 80 centímetros. Entonces quiere decir que cada vigueta absorbe de sus adyacentes la mitad de la longitud a la que se encuentran separadas. Quiere decir la mitad de este lado y la mitad de este lado, que obviamente son 40 y 40 centímetros. Por lo tanto, da lo mismo decir que el espaciamiento que absorbe una vigueta de carga es igual a su espaciamiento de sus adyacentes, ¿no? Entonces ahí está. Borro un poco esto. Y para que nosotros lo convirtamos, esa carga superficial de 640 a una carga lineal Q, multiplicamos por ese ancho que absorbe, que sería 80 centímetros. Miren, entonces el procedimiento está dado acá y aquí está el planteamiento. Miren, Q es igual a la presión total por el espaciamiento de vigueta. Multiplicando, entonces tenemos el valor de 512, me corrigen si no es así, que en unidades serían 5,12 kilopondrios por centímetro, ¿ya? En unidades compatibles con las ecuaciones que vamos a ocupar. Y fíjense entonces, el elemento que está siendo controlado es este de acá, que sería la vigueta. Y las longitudes de las vigas son los espaciamientos. Las dimensiones de las viguetas pueden ver acá que son 2 pulgadas por 3 transformadas a unidades compatibles con la ecuación que vamos a utilizar para relacionar la deformación real y la admisible. Pasamos más abajo, tenemos la deformación admisible, como pueden ver sigue siendo L sobre 350, y la deformación real que sería 3 sobre 384 por Q por L a la cuarta sobre el módulo por la inercia. Aquí estamos relacionando entonces L, que es la longitud, L es el espaciamiento de vigueta, o vigas, perdón, L es igual el espaciamiento de viga. Y por favor verifican si es que es este el espaciamiento que les sale. Ese valor de 5,12 es la carga Q, por si acaso, que lo acabamos de determinar haciendo absorber una vigueta, la carga por 80 centímetros, ¿no? La inercia, que en este caso es en función a las dimensiones de la vigueta, que es 2 pulgadas por 3, y bueno, los demás son valores que ya sabemos de dónde salen, ¿no? Por favor, díganme si da ese valor de espaciamiento. Sí, sale eso. Muy bien, entonces ya acabamos de controlar el tablero, controlar la vigueta, y ahora toca a la viga. Entonces el elemento que está por debajo es el puntal, por lo tanto vamos a controlar ese espaciamiento de puntal para que la viga no se deforme más allá de su valor admisible.
hacemos el planteamiento. Entonces, cada vigueta, o cada viga, mejor dicho, absorbe 100 centímetros, porque ese es su espaciamiento entre viga y viga. Y podemos ver que el espaciamiento en el puntal en X vendría a ser la dirección paralela al eje de las vigas. En esa dirección se distribuyen los puntales. Entonces controlamos la viga encontrando este espaciamiento de puntal en X. Veamos acá. Nuevamente pueden ver aquí el tablero, las viguetas que están de manera transversal y paralelas a la dirección de análisis estarían las vigas que absorben de igual manera como las viguetas el espaciamiento que tienen entre vigas, ¿no? Que sería la mitad de este lado y la mitad de este otro lado, lo cual nos da un valor igual a su espaciamiento, que sería de 100 centímetros, el cual debemos convertir a una carga linealmente distribuida aquí, carga Q, la cual va a ser la presión total, que es la presión de 640 kilopondios por metro, que lo hemos calculado al inicio, multiplicado por el espaciamiento de las vigas, que serían 100 centímetros, el equivalente a 1 metro, ¿no? Entonces, multiplicamos por 1 metro y obtenemos 640 kilopondios por metro, que al convertir a unidades compatibles con nuestras relaciones sería kilopondios por centímetro 6,4. El esquema estructural que se plantea para este sistema estructural de las vigas, ¿no? Su distribución vendría a ser el siguiente. Y la sección transversal es de 2 pulgadas por 4. El espaciamiento que vamos a controlar es este espaciamiento del puntal en esa dirección, que ya lo habíamos mencionado inicialmente. Y aquí abajo calculamos nosotros las dimensiones en centímetros de estas vigas, que posteriormente vamos a llevar a la relación que sabemos ocupar para la deformación admisible, que sería de este lado L sobre 350 y de este lado la deformación real en función a las cargas que le llega al sistema estructural planteado, que sería, fíjense, 6,4 la carga Q, aquí está 6,4, la longitud, que sería el espaciamiento de los puntales en X, es igual a L, aquí está espaciamiento de puntal, los factores que ya conocemos para el módulo de elasticidad, la inercia que va a estar en función de estas dimensiones aquí, y de esa manera vamos controlando el espaciamiento del puntal en X. Por favor me avisan si es que es este el valor. ¿Da eso? ¿Alguien lo calculó? Sí, sale eso. Muy bien, entonces ese es el espaciamiento de puntal en X. Y bueno, vamos a pasar al siguiente cálculo. Pueden ir anotando esos valores que estamos obteniendo para luego hacer el control del puntal. Adrián, ¿puedes explicar un poco mejor el gráfico de los puntales? De los puntales. Bueno, aquí está el... A ver, vamos a ver si me permite. Aquí ya. La viga está dispuesta de esta manera y absorbe ese ancho, ¿no? Entonces, aquí están dispuestas ya las cargas que absorbe una viga y aquí debajo se encuentran los puntales dispuestos de manera paralela al eje
de la viga, ¿no? Al paralelo al eje que está sometido a la flexión de parte de la carga. Entonces, este es el puntal en X que está separado a una cierta distancia, ¿no? Este es el espaciamiento de puntal en X. Ahí está. Es por eso que por debajo de la viga se encuentran los puntales separados a una cierta distancia que va a definir si es que estas vigas no fallan por deformación, lo cual nos da un valor de 123,91, que lo debemos redondear a 120 centímetros, obviamente, porque por facilidad de construcción es mejor, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que se analiza y, bueno, no sé si es que he podido resolver su duda. Está bien, gracias. Adrián, una pregunta. Dígame. ¿Por qué no se considera el peso propio de la vigueta que está por encima de la viga a la hora de calcular la presión, la carga, mejor dicho? Bueno, resulta que el coeficiente que utilizamos, el impacto de vibración, al ser un 25% adicional, creo que considera todas estas acciones por el peso quizás de los elementos que están por encima, ¿no? Ya que, bueno, se distribuyen en una faja de 100, de 80 centímetros, como hemos podido ver, entonces es poco el peso que les llega, no es tan considerable para efecto de cálculo en este caso, ¿no? Para las vigas y viguetas. Muy aparte de que también estamos utilizando esos coeficientes de seguridad que es el 25% adicional. Pero sí, incluso hasta deberíamos considerar el peso propio de cada elemento, ¿sí? Si es que es eso lo que les preocupa. Bueno, el ingeniero lo plantea de esta forma, como si no se considerara el peso propio, entonces sería bueno nomás conservar el desarrollo que realiza él para que a la hora de revisar quizás su examen de ustedes tengan el mismo desarrollo planteado por él, ¿no? Ya, gracias. Muy bien, entonces continuamos. Voy a pasar a la siguiente página. Podemos ver aquí que ya verificamos el espaciamiento del puntal. Ya que sabemos el espaciamiento de puntal en X, el espaciamiento de puntal en Z estamos asumiendo como si fuera un ancho unitario. Ya, de esta manera, fíjense que absorbe de este lado los puntales en X ya están determinados con un valor de 120 centímetros, que sería 1,20 metros. Y del otro lado, el espaciamiento de puntal en Z se absorbe un ancho unitario, o sea, cada metro se tendría que colocar puntales en esa dirección, o de lo contrario, si hubiera una viga en esa dirección, tendríamos que colocar el espaciamiento de puntal en la viga, ¿no? Eso es un detalle muy importante, pero nunca vienen combinados los ejercicios, ya puede que les toque viga o bien losa, entonces, por eso es que lo hice en distintas sesiones para que no se confundan con esta parte. Ahora bien, aquí es donde se multiplica esta presión total obtenida al inicio, que es 640 kiloponios por metro cuadrado, por el espaciamiento de los puntales en X, que es 1,20, que lo acabamos de determinar, y el espaciamiento de puntales en Z, que es 1 metro. Utiliza un factor de seguridad debido al peso propio del encofrado, dice acá, fíjense, de 10%, que al adicionar aquí estaría con la unidad por delante, ¿no? 1,1. Y se obtiene una presión total equivalente a lo que ven en pantalla aquí, 844,8. Verifican por favor ese resultado, ¿ya? Sale eso, sale eso. Muy bien, entonces pasemos más abajo. Ahí tenemos entonces la idealización y como lo hicimos anteriormente en la anterior ayudantía para un control a un puntal debajo de una viga, ahora lo hacemos debajo de la losa. Restamos entonces, fíjense, a esta longitud o esta altura que era de 3,30 metros, como pueden ver acá, 3,3,
las dimensiones en cuanto a altura de los elementos que están por debajo, que sería el tablero. Fíjense, además también la altura de la losa, que es 0,13. El tablero, que sería 2,54 centímetros en metros, sería 0,025. La vigueta, que en metros tiene 0,0762, que está por debajo del tablero, obviamente. Luego está la viga, que es de 0,1016, que está por debajo de las viguetas. Y por debajo del puntal, pueden ver aquí como una maderita, que es donde apoya el puntal de madera, que tiene un valor de 2 pulgadas de longitud de ancho, y en ambas direcciones, aunque la altura igual es el mismo valor, 0,0508. ¿Para qué hemos restado todas estas dimensiones? Para obtener la longitud del puntal solamente, el cual me da 2,916. Pueden ir comprobando, por favor. Y nos pide verificar el puntal de sección circular de 4 pulgadas con un coeficiente K que define el vínculo que tienen los extremos. ¿No es cierto? Es articulado en el peor de los casos. Entonces, se hace la clasificación del tipo de elemento, ¿ya? Primeramente verifiquen si da bien esta longitud o si hay que cambiar, ¿ya? Sale eso. Muy bien, entonces con esto clasificamos nosotros aquí primer paso, dice, ¿no? La clasificación, ya que ustedes pueden ir teniendo su apunte, su formulario, donde la esbeltez es igual a la longitud efectiva sobre el radio de giro. El radio de giro, que es igual al diámetro sobre 4, o en su defecto ustedes pueden deducirlo de la expresión donde relaciona la inercia y el área, ¿no? Pueden ver que aquí es D sobre 4 al finalizar, y el valor del radio de giro en las dos direcciones es 2,54. Y ahora multiplicamos el coeficiente K, que es 1, por el valor de esta longitud, que es 291,6 centímetros, y lo dividimos entre 2,54, que es el radio de giro, el cual nos da 114,8, que es mayor a 58, que corresponde a la esbeltez límite del grupo B de madera encofrada. Como ya vimos que es larga la columna, entonces venimos acá, determinamos mediante Euler la resistencia a compresión para compresión, donde podemos ver que aquí se reemplaza la esbeltez obtenida en el cálculo, el cual nos da un valor de 18,72 kilopondios por centímetro cuadrado. Verifiquen, por favor, si ese es el resultado. Sí, sale eso. Sí, está correcto. Y podemos ver que el segundo paso, ya habíamos ejecutado aquí el cálculo de esta resistencia a compresión. Pasamos al tercer paso, que sería ya la capacidad máxima, que es la P máxima que nos pide el enunciado, ¿no? Ahora bien, aquí quiero ver si es que determinamos la carga total. Bueno, aquí está, fíjense la carga total, ¿no es cierto? 844,8, que es absorbiendo el área, que es el espaciamiento puntal en X y en Z por el coeficiente de seguridad, que es 10%. Esta es la carga que le llega, esta es la real. Tenemos que ver si la admisible que estamos obteniendo a raíz del cálculo de la verificación cumple con que este puntal aguante, ¿no? Entonces vamos más abajo. Aquí podemos ver que al reemplazar ya das 18,72. Para encontrar la tensión máxima, entonces se utiliza para encontrar la carga máxima, se utiliza la tensión máxima o capacidad máxima compresión que habíamos obtenido de 18,72.
por el área de este puntal circular. Ahí está, y obtenemos un valor de carga admisible que sería 1517,69 kilopondios. ¿Está bien? ¿Pueden verificar? Sí, sale eso. Si ustedes pueden ver aquí, el valor admisible es mayor que el real, que era de 800, si no me equivoco. Bueno, a ver, aquí veámoslo. Es... sí. 844,8 y de este lado 1517 la admisible. Por lo tanto, la admisible de este lado es mayor a la real y cumple con todos los requerimientos para poder colocar el